Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Dando el Salto. Somos Sol y Mati y estamos en un nuevo país. Estamos en Suiza. En la ciudad de Zurich más precisamente. Dicen que es uno de los países más caros del mundo, pero también de los más ordenados, de los más limpios. Sí, de los más puntuales. Todo súper organizado, el costo de vida es muy elevado y la calidad de vida también. Así que vamos a revelarles algunos secretos, algunas cosas que hemos descubierto en estos días por esta ciudad. Así que acompáñennos. Vamos a comer ahora. Hicimos las compras en el súper. Es un Coop, una línea de Coop que tiene la mayoría de comida ya preparada. Y entonces alrededor está el lago, hay muchas sillas, te puedes sentar a comer. Así que bueno, vamos a cenar. Tenemos alrededor lo que es el centro de Zurich y toda la gente que trabaja en oficinas y demás viene a comer a la hora del almuerzo al lado del lago. Y este Coop donde fuimos, como decía Sol, está como orientado a eso, ¿no? A la gente que trabaja a los alrededores y venden comida hecha, fruta cortada, todo bien listo para comer. Gastamos en todo esto 16,35 francos suizos, que serían algo así como 18 euros más o menos, ¿no? 2 calzones, una ensalada. 4 calzones, 2 para mí y 2 para vos. 4. Y una coquita. Bueno, vamos a comer. Ponen sillas en el medio de la explanada de la plaza donde la gente se puede venir a sentar a tomar solcito, teniendo en cuenta de que es una ciudad que hace mucho frío en el invierno. Ahora que arrancan los días lindos, la gente viene, se sienta en su sillita y toma sol, todos mirando al solcito. Bueno, las primeras impresiones que hemos tenido de Suiza, de Zurich más precisamente, es que está muy bien conectado todo el sistema de transporte, muy puntual también. Súper conectado con el tram, con los buses. Hay paradas muy cercanas una de otra, sí, muy puntuales, todo muy organizado, pero caro. Nos pareció a nosotros carísimo. Primero que nada, la moneda que se usa aquí en Suiza no es el euro, sino que es el franco suizo y tiene un valor más elevado que el euro. Un franco suizo equivale a €1,20 aproximadamente. El ticket para subirte al tram o al autobús por solamente 30 minutos cuesta 2,80 francos. Después, si querés andar una hora máximo en el transporte, sale 4,60 aproximadamente. Y si querés comprar el pase diario para usarlo por 24 horas, sale 9,50 €. Sí, es muy caro. Por persona. Sí. Y bueno, si se te termina el tiempo, sí o sí necesitas comprar otro boleto. No es que si estás en el colectivo y se atrasa y pasaste la media hora, no pasa nada, porque si si sube alguien a controlar, te mete una multa de 150. Sí. Así que hay que tener cuidado y no confiarse con eso. A nosotros nos pasó la primera vez, creo que tomamos, o la segunda que tomamos el tram. A los minutos de que pagamos el boleto subió un guarda a controlar y bueno, y teníamos todo en orden, obviamente, no nos vamos a arriesgar a que nos pase algo. Otra cosa a tener en cuenta si vienen a Suiza, por lo menos lo que hemos notado es que no hace falta cambiar dinero. Nos hemos estado manejando con débito, con la cuenta bancaria italiana, y la verdad que funciona en todos lados bien. Para el tema de transportes con una aplicación, se compra a través de la aplicación, así que el efectivo creo que no es muy necesario si llegan a venir. Mira, acá se ve muy oscuro. Zurich no solo es la ciudad más cara del mundo, sino que también es el centro financiero y bancario global. Acá hay mucha plata, digamos. Les quería contar que Suiza tiene 26 cantones. Estos cantones constituyen un ente político y administrativo, digamos que puede ser como una provincia. Berna sería la capital de Suiza. Zurich es la capital del cantón de Zurich. A mi izquierda pueden ver el lago de Zurich, que lo desemboca el río Limmat, que atraviesa la ciudad. Y allá en el fondo, no sé si se divisa en la cámara, pero se ve las montañas, los Alpes suizos,
Qué maravilla. Llegamos a Zurich desde Roma, tomamos un bus, un Flixbus, es una línea, diríamos, low cost de buses, y nos dejó justamente en la estación central de acá, de Zurich. El boleto nos salió bastante económico. ¿Cuánto te acordás? ¿Cuánto? Otra de las cosas que notamos es que para trasladarse en los países alrededor de Italia es mucho más conveniente el bus o el tren, debido a que te deja siempre en una zona central, céntrica, y no tenés que trasladarte desde el aeropuerto, que por lo general queda más lejos de la ciudad. Digamos que para nosotros que vamos como subiendo hacia el norte nos conviene tomar un colectivo o un tren, tal vez porque no hacemos un viaje tan largo. Claro. Y tenemos tiempo, digamos. Queríamos contarles qué estamos haciendo acá en Zurich. Estamos cuidando dos hermosas perritas. Ustedes se preguntarán, ¿qué? Sí, estamos cuidando dos perritas. Nos hemos suscrito a una aplicación que se llama Trust House Sitter. En esa aplicación pagamos una suscripción anual en la cual nos postulamos, creamos un perfil, completamos nuestros datos, la información, lo que nos gusta, nuestros intereses. Y de esa manera nos contactamos con familias que necesitan a alguien que cuide su casa y sobre todo sus mascotas. Así que es re linda oportunidad para nosotros. Ahora estamos cuidando a dos bellas perritas que les vamos a mostrar una foto. Sí, se llaman Nina y Pintas, son hermosas, son dos viejitas hermosas. A cambio de cuidar las mascotas, uno tiene la oportunidad de recorrer la ciudad y conocer los alrededores, pero no solo eso, sino también que vivir la experiencia, podríamos decir, como un residente del lugar. Claro, y tenés todas las comodidades de una casa, te dejan toda la casa equipada para vos, así que está buenísimo, se lo recomendamos. Le dejamos abajo el link para que puedan suscribirse si les interesa. Está buenísimo, en todo el mundo hay de estos lugares para cuidar mascotas. Se concentran, digamos, más en países del primer mundo, podríamos decir. Sí. No tanto en Latinoamérica, pero igual se puede encontrar y es una forma para ahorrar. Nosotros ya recuperamos lo que invertimos en la suscripción de la cuenta que armamos. Sí, teniendo en cuenta que la suscripción anual son 150 euros más o menos. Ustedes dirán, es bastante, sí es bastante, pero ya recuperamos esa inversión porque una noche para dos personas aquí en Zurich es bastante cara, más o menos alrededor de 100 euros por noche para dos personas. Saquen la cuenta ustedes, es más que conveniente, y de paso tienen el amor y la compañía de lindas mascotas, de lindos perritos y gatitos también. Recién ayer a la tarde salió el sol, así que estamos ya hace un par de días cuidando a las perritas, pero aprovechamos a salir hoy, que está día soleado, porque la verdad hace frío, está lloviendo, pero se disfruta igual, descansamos, dormimos y vamos a mostrarles un poco más de la ciudad. Se destacan, si venís a hacer turismo, así como museo, además de los museos de arte, puedes visitar la fábrica Lindt, que es la de chocolatería muy famosa de acá, y si no también puedes visitar el museo de la FIFA. La FIFA tiene su sede acá en esta ciudad, así que puedes visitarla también a solo 25 eurillos por persona. Nosotros optamos por no hacerlo. ¿Por qué? Porque preferimos, es más, yo prefiero pagar 25 euros e ir a ver un partido de la liga, alguna liga de por acá. Estamos pasando por, se ve que es el distrito financiero de Zurich. Aston Martin, Bugatti, Porsche, a rolete, pero hay alta gama acá, ¿eh? A ver, en 100 metros el 70% de los autos son de alta gama. Sí. Range Rover. Vamos caminando ahora por la calle comercial más importante de la ciudad. Se llama Bahnhofstrasse, algo así. Bahnhofstrasse. No le dijimos que el idioma oficial de esta parte de Suiza es el alemán. Donde vayas, haz lo que ves. Acá la gente se pone al solcito en su sillita, nosotros también. ¿Qué tengo por aquí? ¡Oh, la la! Lindt. ¿Es buen chocolate? Es el de acá. Típico. La fábrica está acá. Comiendo chocolate suizo en Suiza.
iglesia que está acá atrás nuestro es una de las principales en esta ciudad, en Zurich. Hay unas 3 iglesias más o menos. Son protestantes. Es interesante esto porque venimos de Italia, donde nos encontrábamos solo iglesias de la religión católica, y aquí podemos ver que esta abadía fue fundada en el 853, o sea, hace muchos años atrás. Es muy reconocida por los vitrales, por las diferentes figuras y arte vitralístico. Es muy conocida por los vitrales que tiene dentro. Y luego, en la Reforma Protestante, se transformó en una iglesia evangélica. Dato curioso, ¿ver ese monopatín que parece de niños? Bueno, no es de niños. Hemos visto muchas personas que utilizan el monopatín como un medio de transporte más. No solamente lo usan los niños, sino que lo usan los grandes para trasladarse. Otro dato curioso es que la gente no tiene tantos vehículos como hemos visto en otros lugares que hay 2, 3 por familia. Se usa mucho el transporte público, las bicicletas y los monopatines. Estamos cruzando el río Limmat, creo que se pronuncia así. El alemán, la verdad, ha sido bastante difícil. Hemos aprendido a decir un par de palabras: Danke, bitte, Wasser, Guten Morgen, Hallo. Hallo. Y bueno, nada más. Atrás mío tenemos la iglesia de Großmünster. Es una iglesia evangélica reformista. Fue inaugurada en el año 1100 y es una de las 3 iglesias más importantes de todo Zurich. Se puede subir a la torre y de ahí hay unas vistas muy lindas a la ciudad, pero ahora están haciendo reformas. Acá podemos ver las navajas Victorinox, que son reconocidas. Y miren, la más pequeñita, esa Classic SD, sale 23,90 francos. Después hay de 33, de 18, más caras una de 55. Aquella de allá atrás 149. Para tener internet aquí en Suiza contratamos un plan por 7 días, que es el tiempo que vamos a estar aquí. El costo fue de 20 francos suizos, algo así como 22, 23 euros. Y con este plan tenemos internet ilimitado por 7 días y llamadas ilimitadas también a toda Europa a través de la empresa Swisscom. Si les interesa, están por viajar para acá, para Suiza, nos pareció la mejor opción en calidad-precio, así que está muy bueno. Buscamos el enlace. Ya nos estamos tomando el tram de regreso a la casa, así que estamos yendo a buscar a las perritas. Para sacarlas a caminar. Sí. Es un paseo diario. Y también a descansar, no sé, estamos muy cansados. Sí. Les comentamos, saben que acá en Suiza hay una ley que prohíbe que las mascotas estén más de 6 horas solitas. Si algún vecino lo ve que están solas más de ese tiempo, te pueden llegar a denunciar y te pueden llegar a multar. A ver, depende de las condiciones en las que viva cada mascotita, ¿no? Si por ejemplo es un perrito solo que vive en un departamento, y sí, está bien que no quede solo tanto tiempo. Pero si está en un patio, si tiene un otro perrito compañero, no sé, ¿qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Bueno, les presentamos a nuestras perritas pintas. Miren qué lindo el lugar donde salimos a caminar con ellas. Bueno, de paso les vamos a contar un poco sobre la vida acá en Zurich. Si miramos acá para la derecha, van a ver huertas y unas tipo casitas. Estos son tierras fiscales que las personas pueden pedir al Estado para poder plantar, tener una parrillita, venir durante el fin de semana. No podés vivir, pero sí podés tener un pedacito de tierra para distraerte y hacer algo natural. Por muchos lugares de la ciudad podés encontrar estos tachos de basura con bolsitas para la caca de los perros, que las podés llevar gratis. Y bueno, vamos a llevar un par porque no les quedan ya los perros. Oh, my dog named Bobo's a handsome. Para acceder a la salud es necesario contar con un seguro médico, a diferencia de otros países. Por ejemplo, nosotros en Italia contábamos con la tessera sanitaria, que es estatal, y con esa tessera podíamos acceder a la salud pública. Acá no, acá sí o sí uno tiene que contar con un seguro médico pago.
He dove in the lake, but those fleas just giggled. What a mistake, they danced a jig on his poor old snout. Now it's me and Bobo trying to chase him out. ¿Está grabando? Sí. ¿Tiene limpio el lente? ¿Se ve Sí. bien? Hola gente, hoy estamos acompañados por dos bellas perritas. Ella es Pintas y ella es Nina. Las estamos cuidando acá en Zurich. Son hermosas, súper amorosas. Y bueno, estamos hoy pasando el día acá al lado del lago. Un día hermoso, de sol, la gente aprovecha a salir. Y la verdad que sí, hay muchísima gente que se sienta en el pastito o en las bancas, se traen sus cosas para hacer, un libro o incluso cosas del trabajo. Y nosotros nos vinimos a despedir de estas perritas que son re compañeras. Las cuidamos por una semana más o menos. Las sacamos a pasear, les damos la comida. La verdad que fueron... Les encanta que la acaricien. Fueron 7 días muy lindos. No, estuvimos 9 días. Ah, ¿9? ¿Tantos días? Fueron 9 días muy lindos de estar en la naturaleza porque la casa está sobre la montaña, así que no podemos pedir más. Sí, estuvo lindo. También, bueno, acostumbrarnos a que teníamos que levantarnos temprano, así que bueno, nos dividimos a veces las tareas porque había que llevarlas al baño a la mañana y un par de días fui yo, otros días Mati. Aprovechamos a avanzar con la edición de los videos. La verdad fue una experiencia muy buena porque descansamos a full. Y bueno, ya nos estamos despidiendo, como decíamos, de este lugar. Nos vamos a ir a un destino que soñábamos mucho conocer. Creo que todos los destinos los soñábamos alguna vez, pero este es como, wow, top 5 diría. Digo, un top 3 te digo, me arriesgo un poco más, me parece que es un top 3 de los destinos que uno sueña con conocer en Europa. Así que bueno, re contentos estamos y esperamos que les vayan gustando estos videos que los hacemos con mucho amor, con muchas ganas. Y no se pierdan lo que viene. No se pierdan lo que viene, les vamos a dejar un adelanto de el próximo capítulo. Gracias a todos por vernos y seguimos en contacto. Síganos en Instagram también. No se olviden de suscribirse, de darle me gusta, compartir. Chao familia. Chao amigos. Acá secándonos las lágrimas. Estamos en París. Y su cuerpo fue trasladado por debajo. La princesa Diana se dirigía en este túnel. Estamos a los pies de la Torre Eiffel. Bonjour París. La Gioconda fue robada. Esta es la momia mejor conservada. Y una rata gigante.